a meditar en la palabra del Señor en esta noche, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 24. Mateo 24. Vamos a abrir la Biblia en dos citas, ¿verdad? Mateo 24 es una, y vamos a abrirla también en Primera a Tesalonicenses 4. Mateo 24, gloria al Señor Jesús. Y también busca Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Gloria a Dios. Mire, hermano, hace unos días me preguntaban que si el arrebatamiento era lo mismo que la segunda venida del Señor Jesús a la tierra. Entonces, hasta donde yo alcanzo a considerar en la palabra de Dios, sí es lo mismo, ¿verdad? Pero quiero que hoy ampliemos un poquito esto, porque para algunos todavía es confusión, ¿verdad? El que el arrebatamiento sea una cosa, o piensan que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida del Señor es otra. ¿Qué es el arrebatamiento? Mire, antes, hace algunos años, no propiamente las iglesias le llamaban arrebatamiento, ¿verdad? Había una doctrina, o hay una doctrina, que al arrebatamiento le llamaba el rapto. ¿Qué era o es el rapto? Pues el rapto, ¿verdad? Ellos, los que creían en esto, o los que creen en esto, ¿verdad? Es la doctrina que piensa o que enseña que el Señor Jesús viene y se rapta a la iglesia, es decir, se la lleva de una manera sorpresiva, de una manera un tanto insólita, de una manera que muchos ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? De hecho, que como si desaparecen, vamos, de este mundo, desaparecen de esta tierra, y sin importar el lugar o lo que estuvieran haciendo, ¿verdad? Desaparecen, es decir, según esta doctrina, que por ejemplo si alguien va manejando, de pronto viene el Señor como ladrón, se lo rapta, desaparece, ¿verdad? Y sin importar si iba manejando o no, si iba a ocasionar un accidente, no importa, ¿verdad? Dice esta doctrina que ese es el rapto, ¿verdad? Que la iglesia desaparece de aquí de la tierra de una manera súbita, ¿verdad? Y hay un caos, ¿verdad? Hay un fuerte caos porque pues mucha gente desaparece, ¿verdad? Muchas máquinas que estaban laborando, pues de pronto ya no está quien las estaba manejando, ¿verdad? Quien las estaba ahí conduciendo, que los hospitales donde están los cuneros de los bebés, ¿verdad? Pues también quedan vacíos, ¿verdad? Quedan vaciados porque pues usted sabe que de los niños y de los que son, ¿verdad? Así, como de los tales, dices el reino de los cielos, entonces desaparecen también. Entonces, esta doctrina dice, ¿verdad? Que en ese rapto, en esa desaparición de la iglesia, pues la iglesia se va al cielo y allá celebra las bodas del Cordero. Allá celebra, ¿verdad? Estar de la presencia de Dios, mientras aquí en la tierra hay tribulación. Mientras aquí en la tierra hay aflicción, mientras aquí en la tierra hay angustia, ¿verdad? Porque aquí en la tierra empieza a haber incluso juicios de parte de Dios, lo que menciona Apocalipsis de las trompetas, por ejemplo, ¿verdad? Pero en ese lapso, pues la iglesia que estaba percibida sube, según la doctrina del rapto, sube a las nubes y ahí está con el Señor. Y la iglesia que no estaba percibida, porque incluso aquí, en esta doctrina, se defiende una segunda oportunidad, que la iglesia que no estaba preparada, no se va, se queda, y al estar aquí, en la tierra, a través de los padecimientos que va a sufrir aquí,
a través de las situaciones que va a sufrir aquí, con su misma vida, si es posible, ¿verdad? Al dar su vida por el Señor aquí, alcanza o es lavada nuevamente para poder estar en la venida del Señor. O sea, esta doctrina, ¿verdad?, que mencionan, se pone en el punto de que una cosa es el arrebatamiento y una cosa es la segunda venida del Señor, que son dos cosas distintas, defiende esta doctrina. Mientras unos están en las bodas del Cordero, otros están aquí pasando lo que es gran tribulación. Le digo que antes le llamaban más rapto, ahora oigo que ya le llaman arrebatamiento. No sé si porque el término estaba buscando lo que es el término rapto, pues es pues llevarse a una persona a la fuerza, ¿sí? Y lógicamente, hermano, que Dios, ¿verdad?, pues no viene a raptar, ¿verdad?, no viene a llevarnos a la fuerza, ¿verdad? Si fuese así en lo que es realmente el arrebatamiento, pues vamos a subir con gusto delante de Dios, pero en su segunda venida. Aquí el punto de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?, es que hay quien separa el arrebatamiento de lo que es la segunda venida del Señor. Amén. Y hace esa separación, ¿verdad? Aunque muchos, ya le digo, ya no le llaman rapto ahora. De hecho, mire, si puede, haga anotación de estos pasajes que vamos a leer, incluso de las dudas que le puedan surgir, anótelas, y si es necesario, ¿verdad?, en la próxima semana podemos poner una de las actividades para contestar preguntas en relación a esto, porque a veces quedan ahí esa duda. Bendito sea el Señor. Entonces, anótela si puede, o si ya tiene alguna pregunta, anótela de una vez para que no se le olvide y todo esto podamos aclarar. ¿Se acuerda que ahora que hemos estado empezando a hablar de estas cosas, yo le dije que muchas cosas quedaban como al aire y la intención, ¿verdad?, es aclararlas bíblicamente, ¿verdad?, porque pues la palabra es nuestra fuente de aclaración y así poder, ¿verdad?, entender pues cada cosa. Bendito sea el Señor. Entonces me preguntaban, le digo, hace unos días si el arrebatamiento era lo mismo. Le digo, ahora las personas que antes le llamaban rapto, ahora también muchas de ellas le llaman arrebatamiento, porque en sí la palabra rapto no aparece en la Biblia, ¿sí? Como tal, rapto no aparece. Lo que sí vemos en la Biblia que aparece es la palabra arrebatamiento, ¿sí? Entonces, ya muchos de ellos le llaman arrebatamiento, pero siguen pensando todavía en que el arrebatamiento es uno y la segunda venida del Señor es otra. Que así, aunque ahora le llaman arrebatamiento, el Señor va a venir de una manera donde no lo van a ver muchos y de pronto se va a llevar a la iglesia sin que nadie lo vea al Señor, ¿sí? Entonces vamos a nosotros a considerar en la palabra del Señor que realmente la Biblia, a lo menos hasta donde alcanzamos a comprender, ¿verdad?, ahorita con los pasajes que vamos a leer, y usted mismo los va a constatar, que la Biblia no enseña que haya una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Si nosotros leemos en Mateo 24, le dije, el versículo 30, 24:30, dice lo siguiente, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? Viniendo, fíjese. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los que creen que esto es diferente, que es diferente el arrebatamiento a la segunda venida del Señor, dicen que Mateo 24
está hablando de la segunda venida del Señor. Y que 1 Tesalonicenses 4 está hablando de ese arrebatamiento que nadie lo ve. Pero mire, vamos a comparar ambas escrituras en el nombre del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 4, le había dicho, el versículo 15. Ellos dicen que estas dos escrituras son diferentes, están hablando de dos sucesos diferentes, pero vamos a ver si podemos captar que haya una diferencia. 4:15, ¿lo tiene? Dice, por lo cual os decimos esto, decía Pablo, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, fíjese bien, ¿hasta qué? La venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese lo que está diciendo Pablo, que nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Cuando dice ahí los que hayamos quedado, ¿a qué se estaba refiriendo? Si usted se fijó, ya en el versículo 15 había dicho que habremos quedado hasta la venida, ¿verdad? Entonces dice, los que hayamos quedado, hablando de hasta la venida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjese. Dicen, ¿verdad?, que el arrebatamiento está aquí en 1 Tesalonicenses 4, porque precisamente aquí habla el versículo, gloria a Dios, el versículo 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados. O sea, sí habla aquí de un arrebatamiento, no un rapto, porque la palabra lego rapto está hasta mal dirigida, porque alguien que se rapta, ¿verdad?, a alguien se lo está llevando en contra de su voluntad, según el término del diccionario, ¿sí? El Señor no nos va a llevar en contra de nuestra voluntad, no, al contrario, nosotros, la iglesia, queremos ir con el Señor, ¿sí? Entonces, el término apropiado no es rapto, es arrebatamiento. Pero el punto es, ¿verdad?, que aunque algunos ya le dicen arrebatamiento, dicen que este es diferente a la segunda venida del Señor, ¿sí? Que el arrebatamiento se da primero, se lleva al Señor a su iglesia de una manera misteriosa, de una manera que desaparece la iglesia, que nadie ve al Señor, solamente desaparece la iglesia, y de pronto, o más bien mientras la iglesia está arriba celebrando las bodas del Cordero, hay un grupo de personas que por supuesto no creyeron a Dios y están aquí abajo padeciendo, sufriendo, pero también hay un grupo de personas que sí creían, pero no se apercibieron a tiempo, se descuidaron, y ellos aquí se quedan también. ¿Para qué se quedan? Para aquí de alguna manera, a través de sus padecimientos, digamos, ganarse la entrada o una segunda oportunidad a través de esa tribulación, para luego presentarse delante del Señor si logra salir victorioso de esta gran tribulación. Alabamos al Señor Jesús.
Entonces, dicen que Mateo 24 está hablando de otro suceso. Pero mire, comparando el uno y el otro, yo no sé cuántos hayan alguna diferencia, pero pues yo no propiamente veo una diferencia, ¿verdad?, entre ambos pasajes. Porque los dos, por principio de cuentas, dice, mire, Mateo 24 que leímos, dice que verán, bueno, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que, ¿qué? Dice, viniendo con las nubes, o viniendo sobre las nubes del cielo. A final de cuentas emplea la palabra venir, ¿sí? Aunque aquí dicen, bueno, esta es la segunda venida, o sea, aquí es correcto la palabra venir, porque el Señor viene por segunda vez. Pero yo hallo que el mismo término que usa aquí de venir, acá en Tesalonicenses 4, también dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la ¿qué? La venida del Señor. O sea, aquí no está hablando, ¿verdad?, de dos sucesos distintos. Yo no sé usted si lo alcanza a considerar, pero yo no alcanzo a ver, ¿verdad?, que estén hablando de dos sucesos diferentes, porque a final de cuentas está hablando de la venida del Señor, tanto aquí en Tesalonicenses como también en Mateo. ¿Sí? Aquí en Tesalonicenses la iglesia dice aquí que es arrebatada para recibir al Señor porque viene en las nubes. ¿Sí? Dice el 17, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, porque ¿qué? Si hablamos de recibir, quiere decir que viene o no viene. Sí viene el Señor. Amén. Entonces está hablando de que el Señor viene y la iglesia es levantada a recibir al Señor en las nubes. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 30, dice que el Señor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre, igual, las nubes del cielo. ¿Sí? Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahora fíjese, el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará, ¿a quién? ¿En dónde están esos escogidos? ¿Sobre la tierra o ya se fueron? Porque fíjese, ellos dicen que 1 Tesalonicenses sucede primero que Mateo 24. Que primero pasa el arrebatamiento y luego ya viene la segunda venida del Señor. Pero si entonces se fueron, vamos a poner que se fueron en el arrebatamiento, como ellos dicen, y que sean dos sucesos distintos, entonces en el verso 31, ¿a quién están recogiendo los ángeles? Si aquí dice que juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿a quién van a juntar? A los escogidos. ¿Pero que no se habían ido ya arrebatados entonces? Según la doctrina del rapto, que ahora también le llaman arrebatamiento. ¿Ya se habían ido? Es que no se han ido. Es que no son dos sucesos distintos. Es que el arrebatamiento se da precisamente a la segunda venida del Señor. No hay otra explicación. Fíjese, vamos a decir que son dos sucesos, como se cree. 1 Tesalonicenses 4 dice que hay una venida del Señor, ¿cierto? A esa venida seremos arrebatados. Dijo Pablo, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, vamos a ser arrebatados juntamente con los que resuciten. ¿Sí? Aquí habla de una venida. Supongamos que son dos diferentes. Pero aquí habla de una venida entonces. Y Mateo
habla de otra. Entonces, ¿de cuántas venidas estamos hablando? Ya estamos hablando por lo menos de 3. El Señor ya vino la primera, hace aproximadamente 2000 años. Si viene por su iglesia en un arrebatamiento, ya es la segunda. Y si luego viene otra vez, y ahora sí para presentarse donde todo ojo le vea, entonces estamos hablando de 3. ¿Sí? Aunque digan que no es una venida, pero la Biblia aquí está diciendo que sí es una venida. Primera Tesalonicenses habla de una venida y Mateo habla también de una venida. Si la separamos, entonces estamos hablando que faltan 2. Cuando la Biblia enseña que falta solamente, ¿cuántas? 1. El Señor dijo, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, mire, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, gloria al Señor Jesús. Juan 14, versículo 1. Donde dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, les dijo a sus discípulos, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y voy pues a preparar lugar para vosotros. Estaba hablando cuando él estaba aquí sobre la tierra y se iba a ir. O se fue. Y luego fíjese lo que dice el 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré. ¿Cuántas veces? Otra. No otras. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré no varias veces, vendré otra vez, una, y os tomaré a mí mismo, dijo el Señor. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque somos su cuerpo y Él es la cabeza, ¿verdad? La cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nos va a tomar, ¿verdad? Bendito sea el Señor, a mí mismo. Volviendo a Mateo, entonces, leímos Mateo 24, pero mire, vamos a leer también en el 25, donde el Señor habló aquí de parábolas, y en todas habló de solamente una segunda venida, no de 2. Y aunque ellos puedan decir, o los que defienden esta doctrina, bueno, es que no es otra venida. La Biblia dice que sí. Ahí en Tesalonicenses dice que los que hayamos quedado hasta la venida. Si lo separamos, Tesalonicenses de Mateo, estamos hablando una venida en Tesalonicenses, una venida en Mateo 24. Aquí miren, Mateo 25 dice el versículo 14, en una de las parábolas que dijo el Señor, dice: porque el reino de los cielos, 25:14, es como un hombre que yéndose lejos, eso lo representa él, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí el Señor estuvo hace como 2000 años, pero se fue lejos. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo, donde ni el ojo humano, ¿verdad?, a través de los aparatos más sofisticados, ha podido llegar. Hasta allá se fue el Señor. Según el versículo 19 dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de cuánto? Mucho tiempo. Vino el Señor. ¿Cuántas veces? Pues una. Ya vino una, pero le falta una solamente. En el mismo capítulo 25, versículo 31, en otra parábola que él expresó, también lo dijo. ¿Sí? Aquí dice el versículo que leímos ahorita: arregló cuenta con sus siervos, con la iglesia. Pero a la vez el 31, fíjese cómo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjese, según el versículo 19, viene a arreglar cuenta con sus siervos. Vamos a decir que se los lleva en el arrebatamiento. Antes, primero solamente a la iglesia, y luego hablamos de otra entonces, cuando se siente a juzgar en su trono de gloria. No, está hablando de la misma venida. Cuando el Señor viene por segunda vez, ¿verdad? Hay muchos sucesos, hermano. Muchos sucesos que ahí se van a complementar en su segunda venida. No es que haya otra, ni es que sean diferentes, ¿verdad? No, cuando el Señor aparece por segunda vez, los ángeles juntan a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra, y esos escogidos son arrebatados para recibir al Señor. ¿Cuándo? En el mismo suceso. Mateo 24 no es otra venida y Tesalonicenses es otra. Y aquí en el 25:19 podemos decir que entonces es otra y el 31 es otra, porque en una está hablando de la iglesia, en uno está hablando del juicio de las naciones. No, está hablando del mismo suceso. Se va a dar en la misma venida del Señor, en la segunda venida que está esperando la iglesia. Ahora mire, aquí en el capítulo 24 de Mateo, vamos para atrás. Encontramos entonces que la iglesia, porque la doctrina esta, ¿verdad?, del arrebatamiento dice que la iglesia, mientras aquí hay tribulación, pues la iglesia está allá arriba, en las bodas del Cordero. Pero si estamos entendiendo que no hay diferencia, si estamos entendiendo que Mateo 24 es el mismo que 1 Tesalonicenses 4, que el arrebatamiento se da en la segunda venida del Señor, no vamos a tener que aceptar, hermanos, que la iglesia va a padecer tribulación también. Porque la Biblia lo dice, 24:29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese, inmediatamente antes o inmediatamente después. No dice antes. La doctrina, ¿verdad?, del rapto dice que antes de la tribulación, pero aquí dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y siguiendo ese panorama de después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo? En el mismo suceso. ¿Dónde se encuentra la iglesia? Pues aquí en tribulación, hermano. Capítulo 24 mismo, versículo 21, dice, este mismo capítulo, pero el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego fíjese el 22, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Y dice, mas por causa de ¿quién? De los escogidos. ¿Dónde están los escogidos? En esa tribulación. Aquí están los escogidos y por causa de ellos, incluso dice la Biblia que los días serán acortados. Oiga, si estos fueran los escogidos, pues si hay un rapto antes de la tribulación, pues estos escogidos, ¿por qué están aquí en la tribulación? Si eran escogidos, tendrían que haberse ido antes, ¿no le parece? Pero lo cierto es que bíblicamente, hermano, no hay una venida oculta de parte del Señor. ¿Se acuerda lo que comentamos hace unos días, verdad? Cuando el Señor decía, helo aquí, dirán, helo allá.
O sea, como dando a entender que hay una venida misteriosa, le dijo el Señor, no, no lo crean. Porque al Señor, hermano, todo ojo lo verá. Y la iglesia sale a recibir al Señor después de la tribulación de aquellos días. Mire, el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Gloria a Dios. Alguien dice, entonces las trompetas y las cosas que van a venir, ¿verdad? Que anuncia al Apocalipsis, entonces son para la iglesia. No son para la iglesia, hermano. No son para la iglesia. Pero la iglesia está en la tierra. Es que es diferente. Esos son juicios que Dios va a hacer a la gente. Pero la iglesia está aquí. Aquí es donde encontramos, ¿verdad?, que otras profecías se sitúan. Por ejemplo, el Salmo 91. Si las trompetas traen plagas, dice la Biblia, hermano, que caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Sí? Porque todas esas plagas no las va a enviar Dios para la iglesia. Por eso a veces alguien se confunde, ¿verdad? No, son para la gente que no recibió las cosas de Dios, que se va a poner hasta en contra de Dios, porque dice la Biblia que incluso lejos de arrepentirse van a blasfemar contra Dios. Pero toda esa plaga no va a tocar a la iglesia. Caerán, ¿verdad? Dice, pero a ti no te llegará. Con él estaré yo en la angustia, ¿se acuerda? Tendremos el respaldo de parte de Dios. Pero está hablando entonces que la iglesia está aquí, sobre la tierra, hermano. Qué bueno sería, hermano, que la iglesia se fuera. A mí me gustaría también, ¿no? Pero si la Biblia no nos lo enseña, si la Biblia me dice que voy a estar aquí, si estoy vivo, claro que la última sería, si estoy muerto, pues no me va a tocar esto. Pero si estoy vivo, me va a tocar. Amén. Porque así lo dice aquí la palabra de Dios. Miren, Lucas 21 dice el versículo 26. Lucas 21, 26. Dice que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, fíjese, de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Sí, porque habrá cosas que Dios enviará a la tierra en este tiempo de tribulación. Pero esas no son para la iglesia, ¿verdad? Aunque la iglesia está aquí, esas no van a ser para la iglesia. Dice, ¿verdad? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y fíjese, entonces verán, en medio de todo eso que va a venir ahí, esas trompetas y esas plagas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. 28. Cuando estas cosas les dijo el Señor, fíjese, a sus discípulos, no les está diciendo que se los iba a llevar antes, hermano. Les está advirtiendo y les dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, les dice el Señor, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Dónde está la iglesia? Aquí en la tierra. Están pasando o pasarían esas cosas que sobrevendrían a la tierra, dice. Habría temor, expectación, cosas, hermano, que, pues, gloria a Dios, sucederán. Pero ¿dónde está la iglesia? Aquí mismo. Ahí mismo. Pero le dice, cuando esto empiece a suceder, ustedes van a ver, ¿verdad?, la señal del Hijo del Hombre. Y erguíos, porque vuestra redención, entonces, está cerca. Primera a los Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Versículos 51 y 52.
La doctrina del rapto, del rapto o del arrebatamiento antes de la tribulación, hermano, decía que también este pasaje de 1 Corintios se cumple en el rapto, porque dice aquí el versículo 51 del capítulo 15, dice: "He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos". Esa parte, fíjese, en un momento y un abrir y cerrar de ojos, se interpreta como desaparece. Como que desaparece la iglesia, eso es lo que interpreta. Lo que interpretan ellos. O es una mala interpretación en esta doctrina. Porque aquí no está diciendo propiamente que va a desaparecer, está hablando de una transformación. ¿Sí? ¿Me está siguiendo ahí? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Y note cómo dice: a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A la final, fíjese, a la final trompeta. ¿Qué tenía que decir aquí, hermano, esto, a la final trompeta? Bueno, es que Apocalipsis menciona ¿cuántos toques? ¿Se acuerdan? 7 toques de trompetas que representan juicios, que representan, hermano, tribulaciones también. 7 toques. Y fíjese cómo aquí está diciendo Pablo: a la final trompeta. Los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados. Quiere decir entonces, si esto compagina con 1 Tesalonicenses, que el Señor Jesús aparece a la 7ª trompeta. Si es que es correcto lo que nosotros estamos también aquí observando. Amén. Si es que es correcto lo que estamos aquí viendo. Ahora, vamos a ver Apocalipsis, donde se menciona esa trompeta. Apocalipsis 11. Gloria a Dios. Haga sus anotaciones, hermano. Vea si algo no le está cuadrando. No hay problema. Podemos analizarlo en la palabra del Señor, ¿verdad? Y podemos aclararlo también con ayuda de Dios, porque aquí está mencionado. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15. Cuando el Señor, hermano, aparece por segunda vez, o viene por segunda vez, ¿a qué viene el Señor? Bueno, estamos viendo que se viene y arrebata a la iglesia para que la iglesia esté con Él. Pero a final de cuentas, ¿a qué viene el Señor? Alguien podrá decir: a hacer juicio a la tierra. Y es correcto, porque muchas cosas, le digo, ahí se van a cumplir en la segunda venida del Señor. Pero una de las cosas que yo veo, y usted no me va a dejar mentir, el Señor viene por segunda vez a establecer su reino, a reinar, ¿cierto? Viene a reinar el Señor. Aquí fíjese, el capítulo 11, versículo 15, dice el versículo 15: el 7º ángel tocó, que es la última trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjese. ¿Cuándo? Al toque de la 7ª trompeta. Se toca la trompeta
Los reinos vienen a ser de nuestro Dios, esa es una parte, pero también los muertos resucitan, dijo Pablo, al toque de la final trompeta. Y a la vez también se viene a establecer el reino milenial del Señor. ¿Sí? Todo, digamos que empieza a ensamblar ahí. ¿A cuándo? Al toque de la trompeta, de la última, de la final. Aquí dice que al toque se oyen voces que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Amén. Y a la vez, ¿quién va a reinar con Cristo, hermano? Nosotros, la iglesia, por gracia de Dios. Entonces, en Apocalipsis 20, vemos esta parte. Apocalipsis 20, versículo 4. Dele la vuelta ahí, Apocalipsis 20, versículo 4. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad?, para alcanzar a exponer. 24. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Según lo que leímos ahorita, Apocalipsis 11, ¿cuándo vienen a ser los reinos del Señor para reinar? Al toque de la final trompeta. Y Pablo dijo también: al toque de la final trompeta, ¿qué pasa con los muertos? Son resucitados incorruptibles, y los vivos son transformados al toque de la final trompeta. ¿Cuándo se toca la final trompeta? En la segunda venida del Señor. Entonces, fíjese, dice aquí que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia. Esa va a ser parte de nuestra tribulación, hermano. Que se levantará un gobierno, ¿verdad?, que buscará hacer cosas que nosotros no debemos hacer. Dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué quiere decir eso de vivieron, hermano? Que se efectúa una ¿qué? Una resurrección. ¿Cuándo? Según Apocalipsis 11, cuando al toque de la final trompeta los reinos vienen a ser de nuestro Dios. ¿Cierto? Entonces, si vienen a ser de nuestro Dios los reinos, entonces ahí se cumple también. El Apocalipsis 20 está hablando de ese suceso. Y aquí liga ese suceso de reinar con la misma resurrección. ¿Sí? Porque a final de cuentas es el mismo suceso. Yo espero que no se esté perdiendo, o que no lo esté perdiendo yo, ¿verdad? Espero que esté entendiendo. Pero todo se da, entonces, a la segunda venida del Señor, se toca la última trompeta, la iglesia está aquí abajo en la tierra, se toca la trompeta, los muertos en Cristo son resucitados, el Señor viene a establecer su reino. Y todo se da en la segunda venida del Señor. Amén. No es que haya otra, no es que pasa un suceso de que primero el Señor viene, hace resurrección y luego va a volver a venir. No, es una sola. Todo lo está poniendo la Biblia en esa línea. Mire, vamos al libro de Daniel, el profeta, en el capítulo 7. Gloria a Dios. Daniel 7, en el versículo 13. Bendito sea el Señor Jesús. Daniel 7, versículo 13. Esto lo estaba viendo Daniel en una revelación.
hace muchos años, ¿verdad? Más de 2500 años. Y dice Daniel que él miraba en la visión de la noche, el verso 13, Daniel 7:13, y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Apocalipsis 11, que leímos hace rato, dice que al toque de la final trompeta se oye una voz que dice: los reinos de la tierra vienen a ser del Señor. ¿Sí se fijó, verdad? Vienen a ser del Señor. Aquí Daniel, ¿verdad?, está diciendo lo mismo, pero aquí no habla de trompeta, claro. Estamos para ligar los pasajes. Pero dice que le fue dado dominio, gloria, reino, y que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cuándo sucede esto? Allá dice Apocalipsis, a la final trompeta. Será lo mismo, compaginará aquellos pasajes con Daniel. Vamos a ver más adelante, capítulo 7 del mismo Daniel, pero el versículo 21. Vamos a ver aquí. 7:21. Y dice: y veía yo que este cuerno, porque él tuvo una visión ahí de unas bestias, ¿verdad? Por eso habla aquí de un cuerno. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo hizo guerra? Dice 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Hasta cuándo dice aquí que hacía guerra este cuerno pequeño? ¿Y contra quién hacía guerra? Contra los santos. Pues ¿dónde estaban aquí los santos? En la tierra, en tribulación, en aflicción. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días. Aquí el anciano de días ya está representando a la eternidad de Dios. A que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. Amén. Daniel lo estaba viendo en una visión donde ve bestias, donde ve a un anciano, ¿verdad? Pero son representaciones solamente. Entonces, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo. ¿Cuándo se le entrega el reino a los santos del Altísimo? Según Apocalipsis 11, a la final trompeta. ¿Cuándo? Cuando viene el anciano de días, o cuando viene el Señor por segunda vez. Y mientras viene el Señor por segunda vez, ¿dónde están los santos? Aquí menciona que vendrá un tiempo donde los santos, hermano, van a ser afligidos por ese sistema de gobierno, que ya será otro tema, ¿verdad? Ese sistema de gobierno que se ha de levantar sobre la tierra para afligir a los santos. Las trompetas y las cosas, los juicios que Dios enviará, no van a afligir a los santos. Pero ese gobierno, ese sistema, sí va a afligir a los santos. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor aparece por segunda vez. Porque la iglesia pasa esa tribulación. Pero cuando el Señor aparece por segunda vez, se acabó. ¿Verdad? Los que hayamos quedado vivos, subimos. Seremos arrebatados para recibir al Señor. ¿Cuándo sucede esto? A la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitan también.
¿Cuándo? A la final trompeta se entrega el reino, ¿verdad? O vienen a ser los reinos de nuestro Dios. Por último, leemos segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahí terminamos. Digo, si todavía, hermano, no me he explicado, ¿verdad? Anote sus inquietudes y primeramente Dios, ¿verdad? Podamos aclararlas con la ayuda de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Segunda a los Tesalonicenses 2, verso 1. Fíjese, dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjese, ¿está hablando del mismo suceso o no? ¿Será acaso que una es la reunión con Él y otra cosa es su venida? No, está uniendo ambas cosas. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es lo mismo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, fíjese, ahí lo junta, ¿verdad? Está cerca. La reunión de nosotros con Él y su venida, la junta otra vez ahí. Está cerca. A un solo suceso, a un mismo suceso, porque el Señor no viene antes, viene en el mismo suceso y se lleva o va a arrebatar a la iglesia en el mismo suceso de su segunda venida. Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien va a ser la cabeza de ese gobierno, ¿verdad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿para qué les estaba hablando esto Pablo a los hermanos? Si a final de cuentas se iban a ir antes, ¿no le parece? Que estaba gastando saliva o estaba gastando tinta de más y la iglesia se iba a ir antes de la tribulación de este gobierno que va a venir a afligir, ¿verdad? Pues ¿para qué le escribía esto? Si le está diciendo, ¿verdad? Nadie los engañe. Amén. Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese tiempo, ¿verdad? Vendrá y la iglesia estará aquí, sobre la tierra, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor. ¿Pero de qué? De su venida. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo nos reunimos? Decía el versículo 1, nuestra reunión con Él. ¿Cuándo? Pues cuando el Señor viene por segunda vez. Pero mientras viene el Señor por segunda vez, ese inicuo ahí traerá aflicción. Ese tipo de gobierno, ¿verdad? Traerá aflicción a los santos. Bendito sea el Señor. Pero el Señor dijo, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Alabamos al Señor Jesús. Y también dice, ¿verdad? Le voy a saciar de larga vida y le mostraré mi salvación. Oiga, cuando seamos levantados, ahí el Señor nos mostrará su salvación. Cuando se viene ese arrebatamiento en su segunda venida como un solo suceso, ahí el Señor nos mostrará su salvación y estaremos para siempre con el Señor. Amén.
Así que hasta ahí le dejamos, hermano. No quiero extenderme más porque luego a veces en lugar de aclarar se dispersa uno más, ¿no? Pero ahí le vamos a dejar.